estar platicando con Daniel de estos temas que normalmente no se platican, se conversan, se hablan abiertamente en los medios de comunicación y por eso lo hacemos en Sin Censura. Antes de ir contigo, Toño, recuérdale a nuestra gente dónde encuentra el primer capítulo ya de Guerra Híbrida. Sé que está en Cuarta República. También les puedo decir que pueden ver una parte, pero no el final. Era el gancho para que se quedaran con nosotros en Sin Censura Media, aunque YouTube ya lo haya marcado como contenido. Dicen que de acuerdo a la comunidad, no sé qué pinche comunidad se refieran, como contenido ofensivo y qué e inapropiado. ¿En dónde pueden encontrar el trabajo, Daniel? El trabajo está en 4 con número A República. Ahí está el contenido completo. Lo queremos socializar contigo. Nuestro potencial es muy pequeño con la fortaleza que tiene Sin Censura. Debe de estar en Sin Censura y lo acabamos de compartir con Sin Línea también. Entonces necesitamos socializarlo. Y lo que tú decías hace un rato, no nos casamos con las plataformas. Estamos comprometidos con el pueblo de México que quiere renacer y que necesita estas lecturas, ¿sí? Y también lo hacemos por algo fundamental. ¿Cuántas veces, Vicente, no te has llegado a sentir solo? Decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy arengando? ¿Por quién estoy luchando? ¿Realmente lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Yo creo que esta contribución es un soporte, un sostén a la emoción, a la furia y a las ganas que tú has demostrado por nuestro país. Mi querido Toño, vamos contigo. Yo quiero preguntarle a Daniel, me da mucho gusto saludarte. Quiero plantearte esto. Viendo Guerra Híbrida, no pude dejar de pensar en, pues precisamente lo que le pasó a Alemania en los años 30. No pude dejar de pensar en un Joseph Goebbels utilizando esta estrategia que pues ahora se estudia en todas las universidades de publicidad para todos los publicistas, esta estrategia llamada la gran mentira. Y cómo es que era una idea absoluta de Joseph Goebbels junto con Adolf Hitler en su gobierno nazi, nacionalsocialista, racista, exterminador, pues generar primero el miedo, la división y a partir de ahí moldear las mentes de sus ciudadanos, con miedo, con división. Creo que empiezan con eso, ¿no? Y eso es algo de lo que platicaba yo con Vicente Serrano hace unos momentos. Se empieza con este miedo, con la división, con las ideas de muchos pseudocomunicadores, pseudoperiodistas que apoyan con todo a lo que es el conservadurismo, el neoliberalismo, las esferas del poder, siempre han estado muy cercanos a ellos. Hoy tenemos incluso unas declaraciones ¿cómo decir?, desagradables por parte de Sergio Sarmiento, quien dice que quiere muchos golpes de Estado, como el de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta para ti es esta. Tú dices que para poder enfrentar esta guerra híbrida se necesita la participación de todos los mexicanos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero creo que debería también haber una participación del gobierno. ¿Tú no crees que el gobierno de López Obrador debería ya estar empezando a ver, por ejemplo, punto número 1, el gabinete de López Obrador debería estar viendo guerra híbrida en estos momentos, punto número 1, y tomar acciones respecto a algo que podría convertirse en una problemática social, una problemática que no solamente afectaría al gobierno de la Cuarta Transformación, nos afectaría a todos como mexicanos en caso de que se repita, Dios no lo quiera, yo sí lo digo así, que se repita lo que está ocurriendo ahora en Bolivia. Sí, definitivamente el gobierno de México, yo le planteé al presidente la vanguardia para la segunda etapa de su gobierno y me abstuve de no provocar más el entusiasmo sobre esto. Ya veníamos trabajando sobre el concepto de guerra híbrida. También le dije al presidente que en el año 73, 72 o 70, cuando fue Salvador Allende a la ONU, me parece fue en el 72, dio un discurso contra las corporaciones. Estábamos frente a un conflicto global con las corporaciones que se estaban apoderando del cobre en Chile, pero él hizo un discurso que recibió una ovación de 17 minutos en la ONU. Yo le dije al presidente, señor presidente, en el caso de que usted fuera a la ONU, ¿refrendaría el discurso de Allende? A la semana vino Bachelet. Ahora ve lo que está sucediendo en Chile.
De tal manera que, y bueno, y hablamos de lawfare, y ahora le quieren aplicar lawfare si va el presidente Morales a su país, a Bolivia. El gabinete debería de estar trabajando estos niveles de inteligencia. Pero hay infiltrados en el gabinete en medio de esta guerra híbrida. Perdón, Toño, por meterme en la respuesta de Daniel. Exactamente lo que había preguntado. Fíjate que sí hay infiltrados. Porque tan solo desde el punto de vista simbólico, que el presidente Andrés Manuel haya tomado la figura de Francisco I. Madero como el apóstol de la democracia, significa que él sabe que asumir esa misma condición supone traidores. Pero estamos haciendo las veces, fíjate lo que te voy a decir, Toño, estamos haciendo las veces de los Felipe Ángeles, ahorita, desde el punto de vista conceptual, estratégico y mediático. Estamos advirtiendo y estamos ayudando a la gente a entender el fenómeno. Las defensas son en otro sentido y en otra circunstancia. Estos son otros momentos. Ahorita estamos haciendo el análisis reflexivo. México no está para nada vacunado de estos fenómenos y la migración que mencionabas en un principio es también es un motor y lo anticipamos. Van a comenzar con las migraciones desde el momento en el que Andrés Manuel ya era presidente electo. Es decir, no tuvo que llegar al poder. Y sí hay, desde luego que sí hay infiltrados. ¿Y sabes por qué hay infiltrados? Te voy a decir por qué. No solamente por la microcámara que tiene el presidente, sino porque sigue pagando el gobierno Pegasus, el sistema de espionaje, y está pagando el sistema de espionaje a alguien que lo está utilizando que no está dentro del gobierno, pero está corriendo la facturación al gobierno. Entonces hay un espejo de contrainteligencia. Y también lo mencionaba porque en su momento los amigos de Quinto Poder, mi querido Dani, cuando sacaron aquello de los gasoductos de Pemex, me decían, es que hay todavía gente en Pemex que trabaja y en la Comisión Federal de Electricidad que trabaja para proteger los intereses de los que se fueron o de los que no se han ido, como lo quieran leer. Personajes como Turrent, personajes como Enrique Ochoa Reza, que intentan desde el interior proteger el mierdero que dejaron para beneficiar a grandes corporaciones, a estas que estarían en contra de una visión más social, digamos, del gobierno, como ocurrió, solo como ejemplo, porque es reciente Bolivia. Definitivamente están cuidando todavía, tratando de blindar esas estructuras. Por eso el aparato de inteligencia al interior debe de operar. El presidente no lo quiso así. Hay que entenderlo, pero también hay que advertir que se pueden revertir muchas cosas desde adentro. Lo mencionas en el documental Guerra Híbrida. Pareciera que hay desde Palacio Nacional gente que no quiere que le vaya bien al presidente López Obrador. Y lo mencionan otros compañeros recientemente, el que no quiere que le vaya bien al presidente es porque no quiere que le vaya bien a México. Bueno, un ejemplo, Toño, Daniel, amigos que nos están viendo en Sin Censura, hoy sabemos que parecería, bueno, nos da herramientas Carlos Ursúa, ahora que dejó de ser secretario de Hacienda y Crédito Público, parecería que Carlos Ursúa no quería que le fuera bien al gobierno de la Cuarta Transformación, por toda lo que saca ahora en medios. Carlos Ursúa, en el documental Guerra Híbrida, un personaje español en redes, señala que Andrés Manuel no sabe nada de economía, sabe poco o no sabe nada de economía, y que salía Ursúa a hacerle los papeles y arreglarle el asunto. Este español defiende a Ursúa sin conocerlo, ataca un proyecto económico sin conocerlo, y está muy lejos de aquí, es un personaje de ultramar. ¿De parte de quién? Pues del sistema banquero financierista, que sería uno de los principales preocupados por desmantelar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Por eso las calificadoras de rating, y aquí chillan las calificadoras con sus voceros dentro de Palacio Nacional. Están las calificadoras de rating, están los economicistas. Toño, Vicente, el presidente les ha dicho excitados por defender al neoliberalismo. Yo desde hace varios años escribí que ellos son pepenadores posneoliberales. Órale, ahí te va ese concepto, mi querido Toño. O como les llama el mismo Rafael Herrera, los damnificados del rating.
Esa es la realidad, son los damnificados del rating. Y esa situación, Daniel, es porque nunca entendieron cuál es la verdadera labor del periodista. ¿Cuál debería ser la verdadera labor del periodista? Nunca entendieron que es una vocación de servicio a la gente, una vocación de servir con la verdad y dar esa verdad con justicia. Con esa, lo voy a repetir para que me gustaría mucho que la gente se lo aprenda, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponda. Pero ¿sabes qué es peor? Nunca entendieron que los periodistas no son estenógrafos, punto número 1. No son publicistas, no son robots. Tienen que, y esto estoy citando a Mr. Rogers acá en Estados Unidos, tienen que señalar las injusticias cuando tienen que señalar las injusticias. Y ver, eso también lo decía Mr. Rogers, la belleza cuando es necesario. Nunca se dieron cuenta de eso. Ellos estudiaron periodismo, si es que lo hicieron, o se convirtieron en periodistas buscando una finalidad económica. Lo vieron como una finalidad económica. Y cuando llega esta diferencia, esta situación en la que les quitan ese dinero, acaba para ellos este status quo en el que viven. Me pongo a pensar muchísimo en este indignante tweet de Joaquín López Dóriga, y permítame ser reiterativo, un tuit en el que, indignado, Joaquín López Dóriga denuncia que Evo Morales salga de un restaurante en la Roma, un restaurante que ni siquiera es tan finolis como los que yo he visto en Interlomas, en Lomas de Chapultepec, en Santa Fe, que no me he metido, he pasado por ahí, yo esos no los puedo pagar. Pero sale de ahí e indignado dice, miren toda esta escolta que no la tiene ni el presidente ni nada, cuando era pues un Joaquín López Dóriga que tuiteó también la foto de doña Juana Cuevas mientras hacía la compra de Navidad, según esto, pero en un también supermercado bien finolis. Es absolutamente ridículo cómo están como niños pequeños desesperados por ese rating que les hace falta, por ese dinero, por son pepenadores, como bien lo dice Daniel, de ese cascajo periodístico que tenían. Y no solamente eso, Toño, yo le agrego que, por ejemplo, López Dóriga se metió más de 250 millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto, y solo pregunto porque son muy mal pensado, ¿pagaría lo que le corresponde de impuestos para que esté tan preocupado de que los mexicanos estemos pagando, en el caso de Evo Morales, por su escolta? Más aún, creo que hay una visión muy elitista por parte de un sector, ya me darás tu opinión, Daniel, porque por ejemplo, insisto,